Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el tema de patogenicidad. Es un tema sencillo, algo corto, si no se estudia a profundidad, y también pues muy relacionado con otro tema que es la virulencia. Se podría decir que son prácticamente el mismo tema con la diferencia en el enfoque, ya que la patogenicidad es de carácter cualitativo, mientras que la virulencia es de carácter, pues en la bibliografía se describe como cuantitativo. Eh, Primero vamos a intentar comprender qué es la patogenicidad. Eh, Se trata de la capacidad que poseen los organismos para causar enfermedad. Es una característica cualitativa que se puede medir a través de otra que es la virulencia. Eh, Estas características que le permiten a las bacterias y a los microorganismos causar daño van a encontrarse codificadas en una región particular a la que se le conoce como islote de patogenia. Estos islotes se modifican, se alteran al adoptar nuevo material genético que puede ser adquirido por plásmidos o por bacteriófagos. Y en este material se va a encontrar los genes que van a permitir la síntesis de sustancias necesarias para la adhesión o toxinas para causar daño celular. Mm, el primer mecanismo del que vamos a hablar es la adherencia bacteriana. Este va a ser mediado por adhesinas. Las adhesinas van a ser proteínas que van a permitir que esta bacteria como su nombre lo dice, se adhiera a superficies y de esta manera pueda colonizarlas. Eh, las adhesinas van a ser proteínas ubicadas en los extremos de las pilis o de los pilis o de las fimbrias, que al unirse a azúcares se les va a llamar lectinas. Eh, las lectinas, como ya sabemos, son estas que son ubicadas por los toll-like receptors. Y bueno, como ejemplo tenemos al estafilococo piógenes, que va a tener como adhesina a la proteína F y al ácido teicoico. Esto lo que va a hacer es adherirse a la fibronectina en las células y en la matriz extracelular del huésped. También tenemos como ejemplo al E. coli, que causa infecciones urogenitales. Su adhesina es la fimbria P. Y a lo que se va a adherir será la estructura GAL alfa 1,4 en la superficie del urotelio. Un ejemplo que tenemos de cómo algunas ocasiones organismos que comúnmente no colonizarían lo hacen sería cuando hay una alteración por alguna enfermedad, como puede ser la fibrosis quística. En la fibrosis quística se ve reducida la función mucoepitelial, ciliar mucoepitelial, y también se van a ver alterados las secreciones mucosas. Debido a esto, microorganismos como Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus van a poder colonizar, aun cuando en otras circunstancias no lo harían. Otro mecanismo es la formación de una biopelícula, que es una adaptación que facilita la colonización y que va a requerir una cifra de bacterias suficiente. Es una característica que no es propia de una o dos bacterias solas, tiene que haber un quórum, una cantidad mínima que va a permitir que estos genes se activen, y va a constar de una membrana viscosa de polisacárido que va a unir a las bacterias entre ellas y al mismo tiempo con la superficie a la que están adheridos. Por esta razón, las bacterias que forman biopelículas pueden colonizar superficies como lo serían los catéteres. Un ejemplo de bacteria que puede crear una biopelícula es la Pseudomonas aeruginosa y también el Staphylococcus aureus. Ahí tenemos nuestros ejemplos. Eh, Otro tipo de adaptación que tienen las bacterias para producir daño, que es la toxina, son sus toxinas bacterianas, y se define a una toxina como un componente bacteriano que contribuye a la enfermedad. Las endotoxinas, se habla que existe el lipopolisacárido, LPS, que se va a encontrar en la membrana exterior de las bacterias gram negativas y va a contar con una porción que es del lípido A, que va a ser su porción de anclaje. La respuesta inmunitaria la va a mediar los linfocitos CD14 y eso es lo que van a identificar será precisamente a este lípido A. Se ha observado que el lipopolisacárido a altas concentraciones
va a ser un factor determinante de que se desencadene un shock séptico. También vamos a contar con diferentes tipos de exotoxinas. Están las enzimas, las toxinas de tipo AB, los superantígenos, las neurotoxinas y las enterotoxinas. Aquí tenemos un esquema sobre cómo es que el lipopolisacárido va a tener un efecto pues, en muchas regiones de nuestro organismo. Va a activar las inmunoglobulinas de tipo E, que al mismo tiempo van a desgranular mastocitos, que pues estos van a ser mediadores que van a aumentar la permeabilidad vascular. Un aumento importante de esta permeabilidad nos puede causar una hipotensión y eso nos puede llevar a shock. También va a tener los lipopolisacáridos una acción procoagulante, lo cual nos puede llevar a una trombosis diseminada y bueno, eso pues no es bueno tampoco. También va a causar activación por la ruta alterna del complemento, que de igual manera nos va a llevar a un shock. Bueno, en el listado de exotoxinas tenemos a las enzimas, como van a ser las proteasas, hialuronidasas, coagulasas y fibrinolicinas. También se encuentran las toxinas de tipo AB, que son dímeros, van a tener un componente activo, el componente A, y un componente de unión, el componente B. Entonces el componente B se va a adherir a la membrana de la célula a la que se está infectando, mientras que y esto va a permitir que el componente A se internalice, se invada la célula, y este es el que va a interferir con la señalización intracelular y con las vías regulatorias dentro de la célula. Entonces la característica de las toxinas AB es que son dímeros con un componente de unión, bonding, y un componente que va a ser precisamente el tóxico, el A. Existen también los superantígenos, cuyo principal complicación es que van a hacer una gran estimulación de linfocitos T, llegando a la autoinmunidad. Principalmente se van a estimular las interleucinas 1, interleucinas 2 y el factor de necrosis tumoral. Va a ocasionar la lisis de linfocitos activados, con lo cual va a haber una pérdida de clonas específicas. Y tenemos como ejemplo de un superantígeno a la toxina del síndrome de shock tóxico del Staphylococcus aureus y a las enterotoxinas estafilocócicas. Neurotoxinas tenemos ejemplos muy puntuales, las toxinas de Clostridium botulinum y de Clostridium tetani, que van a inhibir la liberación de neurotransmisores precisos. Y también tenemos diferentes enterotoxinas, como puede ser el caso de Staphylococcus aureus, cuya toxina va a causar náusea y vómito, Vibrio cholerae, cuya toxina puede causar diarrea de tipo acuoso, y Clostridium difficile, una diarrea sanguinolenta. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de toxinas. Como pueden ver, la difteria va a contar con una toxina de este tipo AB. Va a censar primero la membrana celular a la subunidad B, bonding de unión. La subunidad A es la que va a entrar y va a inactivar el factor de elongación 2, con lo cual ya no va a haber síntesis proteica y esto va a llevar a la muerte de la célula. También esa es la inhibición de la síntesis de proteína. Por otro mecanismo que puede causar daño a la toxina es por una hiperactivación, como es el caso de la cólera, Vibrio cholerae. Su toxina, como pueden ver, tiene muchos segmentos B y 2 segmentos activos. Su actividad va a ser aumentar la adenililato ciclasa. Va a haber un aumento importante de AMP cíclico y con esto va a haber mucha pérdida de nutrientes que deberían estar dentro de la célula, con lo que va a haber una diarrea. Y aquí tenemos el ejemplo de los neurotransmisores de las neurotoxinas. Tetani, su tetanoespasmina, va a inhibir al receptor que va a inhibir la estimulación. Y al no haber una inhibición de la estimulación, va a haber una estimulación continua. Mientras que Botulini, al contrario, lo que va a hacer será, con su toxina, inhibe la liberación de acetilcolina de las vesículas, entonces no se va a estimular, va a estar completamente inhibida esta
respuesta. Y bueno, eso sería los diferentes tipos de toxinas. Gracias.